¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este webinar, que es la serie de webinars de DSM Latam. Yo soy Carlos Susano Majanaro de DSM para Latinoamérica Specialty. Y hoy yo seré el moderador de esta sesión. Nuestro webinar va a durar 1 hora. Es necesario mencionar la importancia de la industria de producción de huevos. Esta industria representaba casi 6% y en los últimos 5 años ha crecido 18%. En nuestra región tenemos 500 millones de aves concentradas en México, Brasil, Colombia y Argentina. Y si vemos estos números en términos de consumo de huevos por persona, podemos decir que México sobresale como el país con el mayor consumo per cápita en la región, e incluso en el mundo, seguido por Colombia, Argentina, Uruguay y Chile. La ponedora moderna tiene el potencial de producir muchos huevos y el objetivo en este mercado es alcanzar su potencial técnico completo, principalmente obteniendo el mayor número de huevos por gallina y garantizar los ciclos de puesta sin interrupción. Y esto es solo posible si tenemos el mejor desarrollo esquelético, el mejor desarrollo del sistema inmunitario, el mejor crecimiento y composición corporal y buena salud intestinal. Y por eso hoy vamos a tener la ponencia del Dr. Douglas Corver, que es manejo de la persistencia, longevidad, de la puesta y de la calidad de los huevos, una decisión temprana. Él se formó de la Universidad de California. Su enfoque ha sido la investigación de la nutrición de aves y sus interacciones con la biología ósea. Él enseña introducción a la nutrición animal, y también cursos de nutrición avícolas, y hoy son parte importante de esa industria. Ha realizado estudios en Colombia, Canadá y Ecuador. Y en este momento forma parte del Comité de Revisión y Actualización de NRC para las directrices para la industria avícola. Es un honor para mí estar aquí con usted. Muchas gracias por su presencia. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos, y gracias a DSM por haberme invitado a hablar a mis amigos de Latinoamérica. Desafortunadamente no puedo estar en persona. Estos son tiempos difíciles. Y esta es una forma muy buena de alcanzar a mucha gente al mismo tiempo. Como dijo Carlos, las gallinas ponedoras modernas han mejorado mucho su producción. Y esto ha ocurrido de muchos años, pero en últimos años el aumento de la producción ha sido principalmente por el aumento en la persistencia. O sea, las gallinas pueden mantener un alto nivel de producción por mucho tiempo. Y es común en la industria, en todo el mundo, ver ciclos de producción de 100 semanas o más. Y esto se debe principalmente a selección por salud y viabilidad, y también por mantener un alto nivel de producción. Entonces, por un periodo largo del tiempo, la producción se mantiene alta. Si queremos alcanzar estos largos ciclos de producción con altos niveles de producción, tenemos que empezar con la polla, porque es la base para todo este aumento de la producción. Yo siempre estimulo a los productores que cuando están pensando en cómo manejar su lote, esto no empieza al final del ciclo,
cuando la producción empieza a caer y no empieza cuando las pollitas son puestas en el galpón de puestas, sino ya empieza con los pollitos. Tenemos, entonces, cuando ponemos a esos pollitos, tenemos que considerar desde el principio cuáles son las metas del lote, qué es lo que queremos lograr. Porque principalmente con estos largos ciclos de puesta, tenemos que tener la certidumbre del éxito desde el inicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para este lote? Si queremos un alto pico, queremos buena persistencia y queremos un ciclo de puesta largo. Y para aprovechar todo el avance genético que han dado los reproductores. El tamaño del huevo es muy importante. También tenemos que preservar la calidad de la cáscara y la salud del esqueleto del ave. Entonces, al final del ciclo de producción tenemos que lograr todo esto y tener aves de alta producción durante muchas semanas. Entonces, tenemos que pensar en cómo lograr eso desde el inicio. Por eso tenemos que empezar con la pollita. No tengo tiempo para dar un curso completo de manejo de las pollitos, pero aquí hay unos objetivos clave para un programa de nutrición y de manejo. Primero, hay que alcanzar el peso por edad. Hay que pesar a las aves regularmente. Hay que asegurarnos que el peso esté en la meta, porque si no es muy fácil que estemos por debajo de la meta, que los aves estén abajo de su peso. Y estas aves no van a ser capaces de mantener altos niveles de producción de huevos. Y no solo queremos pesarlos, sino también tenemos que ver la composición corporal. Podemos tener un peso, pero si el ave es muy gorda o tiene demasiada grasa, no tiene músculo suficiente, son características que pueden limitar la longevidad de la gallina. Entonces queremos que las aves tengan reservas nutritivas adecuadas al inicio y para mantener una composición y peso corporal adecuado, para tener aves con reservas de nutrientes adecuadas al inicio de la puesta. También al controlar el peso de las aves, podemos controlar el tamaño del huevo. Y esto hay que hacerlo de manera temprana y tardía. Y también tenemos que tener una uniformidad fisiológica y de peso corporal. A medida de lo posible, cada una de las aves tienen que estar en el mismo estado fisiológico. Idealmente, todas las aves deben entrar en producción a la misma edad. Todas las aves en ese lote van a empezar la puesta al mismo tiempo, porque esto va a tener un gran impacto en el nivel de producción. Nosotros tenemos que ver el lote como una sola ave. Si estamos hablando de un lote de 100,000 aves, y el objetivo es que sean exactamente iguales, porque tienen la misma alimentación. Entonces, mientras menos uniforme sea el lote, es más probable que vamos a proporcionar demasiados nutrientes para algunas aves y pocos nutrientes para otras. Entonces, si estamos alimando el lote de manera adecuada para el ave promedio, entonces estamos cumpliendo los requisitos del lote. Y ahora en el contexto de la longevidad, tenemos que hablar sobre las reservas de hueso medular y hueso estructural, porque esto tiene que ver con la salud esquelética y la calidad de las cáscaras. Y esto es importante para mantener a todo el lote durante un largo ciclo de puesta. Entonces, algunos de los desafíos son los problemas de la calidad ósea. Nosotros tenemos que mantener estos objetivos de buena salud ósea durante todo el ciclo de producción. No podemos empezar en productividad o ciclos largos de producción a las 16 semanas de edad. Tenemos que empezar a buscar eso desde el inicio. Entonces, ¿cómo manejamos todo el lote para que podamos configurar o preparar a las aves para mantener altos niveles de producción por un largo periodo de tiempo?
nosotros tenemos guías, directrices de los productores, son directrices de manejo, son sugerencias. No, o sea, si todo va muy bien, usted tiene que hacer esto y aquello en el lote, pero su lote puede ser un poco diferente que el ideal que se presenta en la guía de manejo. Entonces, use esa guía como una herramienta para tomar decisiones sobre nuestro lote específico. Hay que prestar atención en las características específicas de nuestro lote para saber cuáles son sus requerimientos. Entonces, la guía de manejo puede ser para cambiar de una dieta a otra en una cierta edad. Pero lo más importante es si esos aves están fisiológicamente preparadas para eso, si tienen el tamaño adecuado. Hay que basar los cambios en las dietas en las necesidades nutritivas de las aves y no en su edad. Entonces, si hacemos un seguimiento, podemos tomar una decisión diferente. Por ejemplo, cambiar de una dieta inicial para una de desarrollo a las 10 semanas. Pero si todas nuestras aves pesan poco, entonces mejor mantener todas las aves en esa alimentación más rica en nutrientes y hacer el cambio solo a las 12 semanas. Entonces podemos atrasar un poco este cambio. Yo ya vi en la industria que las personas usan con mucho éxito la idea de volver una fase. Por ejemplo, si hay un estrés que reduce la ingestión de alimento como una vacuna, usted puede volver a una fase anterior con una mayor densidad de nutrientes. Porque así las aves van a tener una densidad de nutrientes mayor para poder recuperar todo su crecimiento. Entonces siempre hay que evaluar cuál es el estado de las aves y así podemos detectar cualquier reducción en la tasa de crecimiento de las aves. Y es más fácil y así podemos hacer cambios sutiles, que es más fácil. En vez de esperar a que una ave a las 15 semanas está 300 gramos abajo de su peso ideal. Entonces, mientras más frecuentes sean los cambios y más sutiles, mejores resultados usted tendrá. También podemos manejar el tamaño de las partículas, la granulometría. Podemos tener dietas de pulpa que se pueden manejar de manera muy eficientes. Pueden ser más baratas que las dietas de peletizadas, pero una de las cosas que podemos hacer para estimular a las aves a que coman más es alimentarlos con partículas más gruesas. Si tenemos un problema con la ingestión de alimentos debido a un estrés calórico u otros factores, si usted le da un alimento con migajas, por ejemplo, o partículas mayores, puede aumentar su ingestión de alimento. Otra cosa que podemos hacer, independientemente de la forma del alimento, es que los podemos entrenar a comer más frecuentemente. Podemos aprovechar su fisiología y su comportamiento para entrenarlos a que coman de forma más frecuente y que consuman más alimento balanceado. Este es un ejemplo que se llama un programa de alimentación empilado o en pilas. Y esto se aplica también a las granjas automatizadas. Entonces, las aves responden a las líneas de alimentación, a las correas de alimentación. Ellas son curiosas y cuando la correa está andando o viene el comedero, vienen a investigar y empiezan a comer alimento. A medida que las aves están más viejas, podemos aumentar la frecuencia de alimentaciones. Podemos hacer que coman 3 veces al día. Y cuando se envejecen, podemos tener más periodos de alimentación, más actividad. No, usted puede suministrar los alimentos con más frecuencia para estimular su frecuencia. Y así estamos para estimular su curiosidad. Y así estamos estimulando a las aves a comer más frecuentemente y eso aumenta su consumo general. Entonces, hay que ver si las aves están manteniendo su peso corporal. Y si están abajo del peso ideal, les podemos alimentar
más frecuentemente. Y a medida que estos aves están construyendo su constitución corporal y se transfieren para la granja de puesta, podemos añadir otra sesión de alimentación para entrenarlos a comer más. Y al hacer esto van a aumentar su ingestión total de alimentos. Una vez que están en la granja de puesta, aquí la preocupación de que coman menos es un poco menor, pero hay una mayor requisitos de nutrientes para la formación de huevos. Y como fueron entrenados a comer más frecuentemente, entonces van a comer más. Nosotros tenemos que preparar a las pollas para consumir más alimentos en la puesta. Podemos empezar a entrenarlas aumentando la frecuencia de la alimentación, pero también podemos estimularlas a que consuman más alimento, alimentándolas con una dieta con mayor contenido de fibras. Por ejemplo, podemos usar de 3 a 4% de fibras y aumentar eso para 7% en la dieta de desarrollo. Entonces tienen que comer más para obtener los nutrientes necesarios. Aquí hay varias ventajas. Primero, hay un aumento en el tamaño de la molleja, o sea, hay un aumento en su capacidad. Los aves entrenados desarrollan esta molleja mayor y van a consumir más. Y también aumenta el desarrollo de la molleja. Tiene más actividad funcional, más actividad de trituración, y debido a esa mayor actividad, esa mayor motilidad, las aves también van a secretar más ácidos y otras enzimas, y vemos un aumento en la digestibilidad. Y también hay efectos benéficos en la microflora intestinal. Parte por eso aumento de la secreción de ácidos y una reducción en el pH. También vemos un aumento en la calidad de el excremento, y también hay un efecto benéfico en el bienestar. Varios estudios han mostrado que los problemas de comportamiento disminuyen cuando se añade más fibra a la dieta. Ahora, cuando hablamos de la dieta de las ponedoras, aquí vamos a aumentar la densidad de nutrientes. Pero si usted da esta alimentación de altas fibras en la fase de las pollas, usted va a aumentar entonces la capacidad de digestión de esas aves cuando estén en la puesta. Entonces, los cambios de la dieta no se deben basar en una edad, sino en los requisitos alimentarios, y podemos retrasarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lote uniforme, aunque las aves estén con bajo peso, fisiológicamente tal vez ya estén listas para responder a ese estímulo de la luz del día. Entonces podemos controlar ese estímulo de luz para definir cuándo esas aves van a entrar en producción. Si están en bajo peso, podemos atrasar ese estímulo hasta cuando la ave llega a un peso más adecuado para entrar en la puesta. Porque de caso contrario no van a poder sostener un alto nivel de producción por mucho tiempo. Entonces podemos retrasar la fotoestimulación hasta que las aves lleguen al peso adecuado. Y así van a poder responder y sostener altos niveles de producción. ¿Y qué pasa si hacemos una fotoestimulación de manera muy temprana? Las aves no van a tener reservas de nutrientes para sostener una producción de alto nivel por mucho tiempo. No van a tener tampoco la estructura corporal necesaria, y su ingestión de alimentos va a ser proporcional al tamaño corporal. Entonces, falta de reservas de nutrientes, y también les falta capacidad de consumir altos niveles de nutrientes. Y si no están consumiendo alimentos, no están consumiendo nutrientes necesarios para la puesta. Entonces, lo que pasa es que las aves entran en la producción, van a entrar muy bien, pero después de poner algunos huevos, no van a tener las reservas de nutrientes para sostener esta producción. Y no es que van a salir de producción, pero en un lote lo que vemos
es que hay una caída después de un máximo, de un pico. Y aquí vemos esta caída y no es una interrupción, pero sí es una bajada y ahí requiere un poco de manejo para que vuelvan a elevar su producción. El problema es que en ese entretiempo usted perdió producción durante el tiempo de producción pico, cuando usted espera que pongan más huevos y no van a recuperar totalmente su nivel de producción. Entonces queremos garantizar que no vamos a fotoestimular las aves hasta que no estén en el punto adecuado, y si las ponemos en producción demasiado tempranamente, vamos a tener problemas. Tal vez hace 15 años, algunos de los primeros reproductores es que tenía aves inmaturas, eran aves muy pequeñas. Entonces, desde el punto de vista de producción, usted va a obtener huevos más tempranamente. El problema es que estas aves no podían sostener la producción, iban a salir de la producción antes. La estrategia que tienen ahora los productores es que van a poner en producción aves con largos ciclos de puestas, que tengan buena longevidad. Entonces, si usted va a poner una ave en producción demasiado tempranamente, usted va a perder la ventaja de los largos ciclos de producción. Entonces, las aves tienen que estar por lo menos en el peso objetivo. Yo recomiendo que traten de llegar, que las aves lleguen a 75 a 100 gramos por encima del peso objetivo. Claro que eso requiere un poco más de costo, pero si su mercado es premium en términos de tamaño de huevos, con esta medida usted va a reducir el número de huevos pequeños y va a tener huevos mayores más rentables. Entonces queremos que las aves lleguen a una composición corporal adecuada, que todos lleguen en ese punto al mismo tiempo. Sabemos que el lote va a ser variable y podemos usar el manejo para hacer que las aves estén listas para la fotoestimulación. Entonces controlamos el peso para que las aves no estén abajo de su peso y así van a llegar al punto de salida y pueden esperar hasta que todo el lote esté en el peso y después podemos usar la fotoestimulación para que las aves empiecen a producir todas al mismo tiempo. Y esto es importante porque si vemos aquí al introducir las aves a la producción y los requisitos nutritivos, aquí antes de formar el huevo es mucho menor que un ave que ya está formando huevos activamente o que ya está sexualmente madura. Entonces hay que recordar que cuando un lote empieza a entrar a las 18 semanas, puede empezar a 83, de 3% de producción a 83% de producción en poco tiempo. Entonces tenemos que garantizar que estamos proporcionando los nutrientes, incluso calcio, en ese periodo, antes que la mayoría del lote empiecen a poner huevos. Tenemos que proporcionar calcio para la formación ósea y también para cuando aquellas primeras aves estén poniendo huevos, tengan calcio que vengan de la dieta para para la formación de la cáscara de huevo. No voy a hablar mucho sobre el manejo del tamaño de huevos, porque es que depende de cada mercado. Usted tal vez no esté en un mercado premium para huevos grandes, pero en general, mientras menores las aves cuando empiezan la producción, menores serán los huevos. Entonces tenemos que manejar a las aves para que tengan un buen tamaño corporal cuando vayan a poner los primeros huevos. Hay que seleccionar las aves y hay aves que tienen una tasa de crecimiento de los huevos muy lenta y eso también es una preocupación. Tenemos que escoger aves que ya den huevos grandes y el problema es que la deposición de calcio es constante
Entonces, aunque los huevos estén aumentando de tamaño, no hay material de calcio adicional para fortalecer la cáscara. Ya me preguntaron esto antes y ya pensé en esto. La pregunta era si podemos ver problemas de calidad de cáscara antes de ver problemas óseos. Hace 15 años era el caso, pero los trabajos más recientes, esas aves están programadas genéticamente para poner calcio en las cáscaras. Normalmente se mantiene la calidad de la cáscara, pero a veces a cuestas de la salud ósea. Y voy a hablar un poco de esto ahora. Aquí tenemos un ejemplo. Como a medida que el peso del huevo aumenta, la calidad de la cáscara disminuye. Porque recuerden, hay solo una cantidad fija de material de cáscara que se puede depositar en el huevo. Y a medida que los huevos crecen, hay una superficie mayor que hay que cubrir y la cáscara es más fina. Los huesos y las cáscaras están muy relacionadas. En un día típico, más o menos el 60-80% del calcio requerido para la formación de la cáscara viene directamente de la dieta. Entonces, la mayor parte del calcio que se deposita en la cáscara del huevo viene directamente de la alimentación. Y eso significa que de 20 a 40% del calcio que va a la cáscara viene de los huesos. Entonces, las aves consumen calcio y lo ponen en el hueso y después con necesidad de calcio también viene del hueso. El problema es que a medida que la cantidad del calcio que viene del hueso aumenta, la calidad de la cáscara disminuye. A medida que la gallina tiene más demanda de calcio que viene de los huesos, en vez de la dieta, la calidad de la cáscara es menor. Eso significa que las gallinas están movilizando el calcio óseo. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y también vemos una reducción en la calidad de cáscara a medida que depende más del hueso, del calcio óseo. Para resumir, cuando se usa calcio óseo excesivo para la formación de cáscara, eso debilita los huesos y también la cáscara. La gallina usa, sí, el calcio óseo para la formación de calcio, pero queremos manejar a las aves para que ese uso de calcio óseo sea mínimo, principalmente en periodos largos de alta producción. Entonces, cuando estamos hablando de alimentar a la gallina, a las pollas, para que pueda desarrollar un esqueleto que va a apoyar o soportar largos ciclos de puesta. Entonces, a medida que cuando la polla entra a su madurez sexual y ya no va a poder depositar hueso estructural. Entonces, la cantidad de hueso estructural que tienes solo puede disminuir mientras que la gallina está en puesta. Y por eso es mejor prevenir los problemas de calidad ósea que tratarlos. Es mejor evitar los problemas en vez de esperar a que ocurran los problemas para corregirlos. Porque en la medida en que esas aves van a estar en producción, no van a depositar hueso estructural. Quiero hablar un poco entonces sobre diferentes tipos de huesos. Este es un húmero, un hueso de la ala. Y aquí la primera parte del hueso estructural es el hueso cortical, que es la superficie externa del hueso. Generalmente es más espeso, más fuerte, duro. Pero en los huesos de las aves no es tan extenso como en huesos de mamíferos. Esta es la parte externa. El hueso trabecular o esponjoso es el componente interno. El hueso cortical es la estructura externa. Nosotros podemos ver si cortamos transversal el hueso y el hueso trabecular o esponjosos son estos pilares que vemos aquí, estas partes que vemos en estas dos imágenes aquí a la derecha. Y esos pilares de hueso esponjoso
le dan al ave un esqueleto más fuerte, pero menos pesado. Es una adaptación para el vuelo de las aves. A medida que la polla llega a la sexualidad, a la madurez sexual, ella desarrolla un tercer tipo de hueso que se llama hueso medular, que se deposita en la parte interna de los huesos largos del esqueleto. Lo puede ver aquí. Es este material aquí con coloración azul oscura. La blanca es hueso estructural y el azul es el hueso medular. Y si lo vemos aquí, muestras de ceniza, fue toda materia quemada. Usted puede ver que es una estructura medio esponjosa dentro del hueso. Entonces no proporciona mucha resistencia. El hueso medular tiene la función de tener una reserva de calcio, digamos que la cuenta de ahorros de calcio de la gallina. Ahí puede depositar entonces el calcio cuando la demanda de calcio es baja y la ingestión es alta. Y lo inverso cuando aumentan los requisitos de calcio y el calcio en la dieta es baja. Entonces, el hueso estructural no es repuesto, pero el hueso medular sí, y eso una vez por día, 24 horas al día. Y las células que movilizan, los osteoblastos que movilizan el hueso medular, también movilizan el hueso estructural. A medida que el hueso estructural se utiliza gradualmente, esas aves están perdiendo hueso estructural que no es repuesto. Y entonces, aunque aumente el hueso medular, el hueso estructural se pierde y también la resistencia del hueso. Entonces, tenemos que minimizar el uso de calcio óseo en la formación de la cáscara, porque a lo largo del tiempo vamos a tener el desarrollo de osteoporosis, que es como en las personas, es una pérdida de masa ósea estructural. Y podemos tener fracturas de huesos durante la fase de producción, que es muy doloroso para las aves, provoca estrés, afecta la producción y puede reducir la salud y el bienestar de las aves. Si usted ve estas imágenes, son huesos con fractura durante un ciclo de producción y que se consolidaron y no se consolidan bien y siguen provocando dolor, muy probablemente. Y ya en aviarios o en sistemas libres, uno de los problemas que ocurre con las fracturas óseas son deformidades. Y entonces cuando el hueso está débil y hay una movilización excesiva de hueso, esas aves también son más susceptibles a ese tipo de fractura. Y hay fracturas que ocurren durante la población. Y es un problema de bienestar. ¿Y cómo podemos manejar a las aves para que tengan un buen sistema esquelético y que tengan buena calidad de cáscara? Aquí enfaticé que es muy importante que las aves, que las pollas se manejen desde el inicio con ese objetivo. Hay que manejar a las aves para que tengan un buen esqueleto. Y una vez que empiezan a poner huevos, entonces tenemos que manejarlos para que mantengan el esqueleto en buen estado. Tenemos que minimizar la movilización del calcio del hueso porque esas aves no solo van a usar el calcio del hueso medular, sino también del hueso estructural. Entonces, las directrices de manejo tienen muchos consejos sobre cómo mantener los niveles de calcio y el ratio de calcio-potasio y cómo eso cambia con la edad. Los principios están ahí, son correctos, pero no tengo mejores valores, pero creo que los niveles de calcio y de fósforo son mayores que con base en la recomendación. Yo creo que podemos reducir el calcio y el fósforo en la alimentación de las gallinas ponedoras, que va a tener buenos efectos en la salud.
O sea, si el ave tiene problemas de calcio, la solución no es solamente darles más calcio, porque si le damos más calcio, vamos a reducir su digestibilidad. Si le damos más calcio, no significa que la van a usar. La solución para la osteoporosis en humanos no es comer mucho calcio. La solución a la osteoporosis en humanos es como hacer ejercicio para garantizar que hay un buen consumo de calcio al inicio de la vida. Entonces, no es solo una cuestión de aumentar el calcio alimentario. La vitamina D, el metabolismo disminuye con la edad de la gallina. Y podemos entonces hacer una suplementación con vitamina D o metabolitos de vitamina D que sean más avanzados en las vías bioquímicas para proporcionar la actividad de la vitamina D. El fitato, si damos dietas con alto nivel de fitato, se une al calcio y al fósforo. Y podemos dar fitasa para liberar el fósforo y otros nutrientes. Es mi trabajo con fitatos, es que me ha llevado a pensar que los niveles recomendados de calcio y de fósforo son demasiado altos y eso interfiere en la actividad de la fitasa. Nosotros tenemos que mantener en mente cuál es el nivel de fitato en la dieta y el nivel esperado de actividad de los fitatos y su efecto sobre los niveles de calcio y de fósforo. Altos niveles de sal, de sodio en el alimento en cantidad. Hay regiones en que incluso lejos del océano tenemos altos niveles de salinidad en el agua. Y si tenemos agua de alta salinidad, reducimos la cantidad de sal que se añade al alimento. Entonces, lo que es importante es el consumo total del sodio y no solo el nivel en el alimento. Esto es crítico en la calidad de la cáscara y del hueso. Hay que darles acceso a las aves a fuentes de calcio de partículas grandes. Eso es más difícil porque está poniendo piedras grandes en el alimento, pero las calcio que vienen en las partículas grandes se retiene en la molleja más tiempo y eso permite una retención mayor del calcio y una formación también de ósea. Y también queremos que el calcio que están consumiendo, que parte de él esté disponible en la mañana cuando comienza la luz y la estimulación para la producción de huevos. Y dependiendo de su situación y de sus granjas, usted puede añadir, por ejemplo, conchas de ostras o otras fuentes de calcio de partículas grandes encima del alimento. Ellos no van a consumir demasiado calcio, ellos van a autorregular. Para muchos de ustedes el estrés calórico es un problema. Podemos hacer varias cosas con ventilación de túnel en los galpones o también usando cortinas. Pero una de las cosas que podemos usar desde el punto de vista de la nutrición es que podemos ayudar al ave a mantener su balance electrolítico. Si las aves están jadeando porque sienten calor, están perdiendo más CO2 y así es más difícil para las aves mantener un nivel adecuado de electrolitos. Ahí entonces el pH de la sangre aumenta y hay pérdida de carbonatos, por ejemplo, de bicarbonato, iones de bicarbonato. Nosotros podemos limitar entonces esta pérdida y entonces podemos sustituir el 30 a 35% de la sal por otro tipo de calcio. También podemos alimentar a las aves durante la noche. Así ellos están obteniendo el calcio de la dieta y no lo están movilizando de los huesos. Y si solo tenemos un periodo de 1 o 2 horas y es en medio de la noche,
o sea que hay un número suficiente de horas de noche antes y después, las aves no van a responder a eso. Y también en ambientes calientes es muy bueno porque ahí el efecto térmico de la alimentación no va a ocurrir durante las altas temperaturas del día. Aquí tenemos un ejemplo, un experimento que estábamos haciendo y empezamos a hacer esta producción. Eran aquí y comenzamos la alimentación a medianoche. Y aquí vimos que aumentó la producción de huevos y la calidad de las cáscaras. Los elementos traza orgánicos y la calidad de la celda. Entonces, aquí podemos ver entonces la largura del cono mamilar. Mientras menor sea la largura o el largo del cono mamilar, peor, peor será. Aquí vemos, comparamos manganeso inorgánico en diferentes niveles de manganeso orgánico. Ahí vemos que el largo del cono mamilar disminuye y esto aumenta la calidad de la cáscara. Y eso tiene que ver con la membrana de la cáscara. Si vemos aquí la proteína asociada a la deposición de calcio y del transporte de calcio, no hay ningún efecto de los elementos trazos orgánicos y tiene un efecto positivo en la membrana de la cáscara. Esto aquí fue otro evento con vitamina D, OH, vitamina D3, son los metabolitos de la vitamina D. Vemos aquí dos cepas. Teníamos una que era, teníamos 25 oxihidroxivitamina D3. Aquí no vimos un gran efecto sobre la densidad mineral ósea, pero vimos una reducción en la densidad ósea medular. Eso puede parecer un problema, pero cuando vemos las cáscaras con defecto, vemos que en la mayoría de los grupos, cuando le dimos este metabólito de vitamina D, vimos una reducción en la producción de cáscaras con defecto. O sea, las aves estaban usando el hueso medular para soportar la formación de la cáscara. Aquí rápidamente, la idea básica aquí es que nos dimos dietas que contenían solo vitamina D o vitamina D más el metabólito 25-HD3. Aquí el control negativo, solo vitamina D y después en diferentes periodos de tiempo le dimos alimentación con el metabolito vitamina D3. El inicio en la producción, aquí en la fase de la polla a las 3 semanas de edad, cuando le dimos el metabolito, en todos los grupos vemos un aumento en el peso corporal y una reducción en la tasa de conversión pico. Aquí en los 8 a 7 semanas de cuando le dimos este metabolito, vemos un aumento en la producción de huevos. Y vemos que la producción está muy cerca de los objetivos del manejo. Aquí el espesor de la cáscara, si vemos este espesor, vemos que el control positivo muestra un aumento en la calidad de la cáscara comparado al control negativo, que no recibe ese metabolito. Y entonces, es mejor, ¿cómo prevenir los problemas? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer si usted empieza a ver problemas? La suplementación de calcio en el agua, esto puede ser eficaz. El problema es que las aves no van a tener una ingestión regular y también puede afectar sus válvulas. Y hay formas de dar suplemento de calcio que no van a provocar estos problemas. Por ejemplo, tomen cuidado entonces con toda su tubería. Y por último, es que usted tiene que usar grasa de buena calidad.
La grasa de mala calidad oxidada reduce la absorción de calcio. Si usted reduce la absorción de calcio, usted puede tener un efecto en los huesos y también en la cáscara. Los mensajes. El manejo de la calidad de la cáscara empieza con la polla, con la pollita. Tenemos que conseguir un tamaño y composición corporal adecuado. Tenemos que manejar también aumentos en el tamaño de la cáscara. Huevos mayores al final del ciclo van a tener cáscaras más débiles. Y los suplementos de dieta ayudan a manejar la calidad de la cáscara. Tenemos que evitar los problemas, porque la prevención siempre es mejor que la cura. Y con eso les agradezco por su atención y puedo responder será un placer responder cualquier pregunta. Muy bien, doctor Corbett, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas relacionadas al contenido de fibra. Al inicio de la presentación, usted habló de la importancia de introducir fibra en la alimentación. Y una de las preguntas es, ¿qué tipo de fibra? ¿Fibra bruta o gruesa? ¿Y qué medida tenemos que aumentar la fibra? Esa es una buena pregunta. Lo que queremos es fibra física. Fibra estructural, material vegetal. Hay varios tipos de fibras gruesas que se pueden añadir, porque la estructura de la fibra es lo que hace que la molleja funcione. Cuando entra ese material grueso que entra en la molleja tiene que activarse más, desarrolla su musculatura y realiza contracciones más fuertes, se desarrolla más. Y aquí podemos ver un aumento en la digestibilidad de nutrientes y también en la liberación de ácidos. Y eso reduce el pH de la digestión y mejora la salud. Entonces, en términos de la cantidad de fibra, un 3 o 4% de fibra desde el inicio y 7% antes de que las aves empiecen la puesta, sería muy buena. Usted tiene que aumentar gradualmente el contenido de fibra. No puede aumentar ya desde el inicio con 7%. Va de 3 y va aumentando hasta llegar a 7%. Hay otra pregunta sobre materia prima. ¿Qué materia prima usted recomienda? Además del maíz para obtener un crecimiento sustentado. En Chile usan colza, también harina de carne, hay otro tipo de materiales. Hay diferentes ingredientes que se pueden utilizar. Y dependiendo de la disponibilidad local y de los costos, no hay una sola respuesta correcta. No hay un solo conjunto de ingredientes. Lo importante es que desde el inicio de la vida, las aves necesitan ingredientes altamente digestibles. Tenemos que usar ingredientes de alta calidad, menos subproductos al inicio de su vida. Y a medida que se desarrolla su sistema digestivo, podemos usar más harina de colza y otras cosas así. En Canadá, en donde yo estoy, nosotros los alimentamos con dietas a base de trigo y con aceite de colza. Entonces tienen que ver lo que está disponible en su región. Usen los ingredientes de mayor calidad, ingredientes con alta digestibilidad. Y hay muchas cosas. Las aves, las gallinas son omnívoras, pueden comer muchas cosas. Pero eso no quiere decir que en toda la situación tienen que usar maíz, por ejemplo. Nosotros no usamos maíz. Pero las aves pueden comer maíz, claro. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Una de las preguntas aquí está relacionada a la fase anterior a la puesta de cría. ¿Usted recomienda trabajar con una dieta de energía más alta para tener una polla
con más reservas de nutrientes. ¿Eso es interesante o no? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, depende. ¿Qué es lo que usted dice con grasa adicional? Nosotros queremos que las aves tengan reservas de grasa y proteína antes de empezar la puesta. Si no tienen grasa, no van a responder a la fotoestimulación. Pero si las aves están gordas, si tienen cantidades de grasa excesivas, más probablemente van a tener problemas como de prolapso o otro tipo durante el ciclo de producción, porque generalmente las aves cuando entran en la producción van a ganar peso. Entonces, si ya empiezan con excesiva cantidad de grasa, eso no es bueno. Cuando hablo de aumentar el peso corporal de 300 gramos, 500 gramos por encima de lo recomendado, no quiero decir que las últimas 2 semanas usted le da una dieta con alto contenido de grasa, no. Le estoy diciendo que usted le dé una alimentación adecuada durante toda la fase de desarrollo para que tengan una ave musculosa. Tienen que tener esa proteína muscular y también reservas de grasa. Pero si están con sobrepeso, pero solo con grasa, no es bueno porque ellos necesitan proteína también para soportar la formación de los huevos. ¿Y qué herramientas podemos usar para aumentar el desarrollo óseo en el campo, en la producción, y no en un contexto de universidad? Esta siempre es una pregunta difícil y ya hablamos de esto en el pasado. Yo creo que en el pasado empezábamos a ver problemas de cáscara de huevos antes de ver los problemas de calidad ósea. Y con el trabajo que hemos hecho en los últimos 6 años, en el que hemos reducido el calcio y fósforo en las dietas de manera sustancial, la calidad de la cáscara es de las últimas a ser impactadas. Entonces es más difícil verlo. Entonces, ¿qué usted puede hacer para evaluar la resistencia ósea? Bueno, si usted está sacrificando varias aves para analizar composición corporal, etcétera, una de las cosas que tiene que hacer es tratar de quebrar un hueso, por ejemplo. Y con el tiempo usted va a saber si es muy fácil de quebrar o si ese hueso es resistente. Claro que eso requiere el sacrificio de las aves. Usted puede hacer esto con las aves muertas, pero eso también depende por qué murieron las aves. Si pararon de comer o murieron por un problema esquelético, en fin, todo eso puede afectar la calidad esquelética. Es un desafío realmente evaluar la calidad ósea en vivos, en aves vivos. Es muy difícil hacerlo experimentalmente y aún más en el campo, en una situación real. Muy bien. Más 2 preguntas aquí. Tienen que ver con calcio. Es común dar calcio antes de empezar la puesta. ¿Qué piensa de eso? ¿O las personas suministran calcio durante el ciclo de producción? ¿Usted tiene algún comentario sobre eso? ¿Cuál es la mejor edad para empezar a dar suplementación con calcio? Y yo creo que estos comentarios están relacionados con, ¿usted recomienda usar dietas prepuestas? Porque algunas empresas prefieren usar estas dietas de prepuesta. No sé si usted puede comentar esto, ¿no? El calcio en las dietas de prepuesta. Estas dietas de prepuesta se pueden utilizar, pero no son esenciales. La idea es que antes de que los aves entren en producción, al llegar a la edad sexualmente madura, empiezan a depositar hueso medular. Entonces tenemos una polla que deposita hueso medular de 10 a 15 días antes de poner el hueso. Entonces, antes de eso no necesita calcio adicional, ella lo va a absorber.
Entonces, si usted le da una dieta de prepuesta o desde la dieta de desarrollo inicial, usted tiene que añadir carne adicional para que las aves puedan desarrollar ese hueso medular. Otra forma es cambiar de la dieta inicial para la dieta de desarrollo. Y en las granjas pequeñas, las aves van a empezar a poner huevos. Y si usted tiene un saco grande de alimento de prepuesta, usted se lo quiere dar, pero eso no es caso suficiente para la formación de los huevos. Mejor hay que dárselo de 10 a 15 días antes de el inicio de la puesta. Y después usted cambia cuando el lote ya está en 5% de producción. Si usted no usa una dieta de prepuesta, usted tiene que cambiar un poco antes. Porque si usted tiene un lote uniforme, esas aves van a 3% del lote va a estar poniendo y 5 días después usted va a tener 30% y después hasta 80%. Entonces ese lote va a empezar a producir huevos muy rápido y van a necesitar ese hueso medular para la formación de los huevos. Aquí tengo unas preguntas sobre los metabolitos de vitamina D3. Algunas personas están preguntando, ¿cuándo es el mejor momento para usarlo? Y si pueden obtener el mismo tipo de efecto en términos de calidad de la cáscara y de la resistencia del hueso, si ellos aumentan ese nivel. La pregunta es, si un poquito es bueno, si añadir más es mejor. Lo que nosotros hemos hecho es, hemos suministrado vitamina D y el metabolito vitamina D3. Y también hemos alimentado solo vitamina D y solo el metabolito y hemos encontrado beneficios cuando solo alimentamos con el metabolito. Y la calidad ósea, la calidad de la cáscara, la producción de huevos, el mejor desempeño cuando obtuvimos es cuando dimos el metabolito desde el inicio hasta el final de la producción. Eso fue cuando vimos el mejor desempeño. Pero lo más interesante, si usted ve el segundo mejor desempeño, es cuando dimos el metabolito de vitamina D3 hasta el pico de producción. De nuevo, esto es porque es tan importante desarrollar el esqueleto del apoyo desde el inicio, porque si usted piensa en añadir el metabolito de vitamina D3 al final, la gallina no va a reponer su hueso estructural. Puede tener un efecto positivo en la calidad de la cáscara, pero no va a tener un efecto positivo sobre el hueso estructural. Mi recomendación es usar los niveles recomendados. Y si usted solo va a pensar en un periodo de tiempo de alimentación, entonces durante la época de la polla hasta la producción, usted debe añadir el metabolito de 3, porque usted no va a obtener beneficios si solo lo añade después. Pregunta. Mientras más viejo es el ave, menor será la utilización de calcio. Y considerando eso, añadir fitatos o más fitasa va a utilizar más el calcio debido a una mayor disponibilidad de fósforo. Quería su comentario. En general, el metabolismo del calcio disminuye con la edad de las aves. Eso incluye la absorción. El problema con el fitato que está unido al fitato es que no está disponible. La fitasa
el calcio se libera y está disponible para absorción. El desafío a medida que envejecen las aves es que aunque haya calcio en las dietas, no se absorbe de manera eficiente. Podemos añadir más calcio usando fitasa, por ejemplo, para aumentar la disponibilidad de calcio. Y eso puede ser una parte del manejo del metabolismo decreciente del calcio, pero no va a ser la solución, porque a medida que usted aumenta el calcio en la dieta, usted disminuye la eficiencia de absorción del ave. Entonces no hay un efecto positivo para el ave. Es un desafío para un manejo adecuado. La recomendación típica es aumentar el calcio a medida que las aves envejecen. No, esa es una recomendación válida, pero no es la única medida que se debe hacer. Y por eso, tener una buena estructura ósea y limitar la movilización del calcio del hueso medular para las cáscaras desde el inicio es lo primero que tenemos que hacer para garantizar que no vamos a tener problemas esqueléticos en las fases tardías de producción. Siguiendo en este tema que habla sobre el calcio, ¿cuál es el nivel de calcio al inicio de la fase de puesta y en la fase final? Eso es algo que yo he estudiado en los últimos años. Yo creo que si usted ve las empresas que tienen éxito, ellos pueden tener éxito con los niveles recomendados por los creadores primarios, pero hay que tomar cuidado. En general, yo creo que las aves comen demasiado calcio y demasiado fósforo. El problema es que yo no tengo valores que me den confianza para establecer cuáles son los niveles adecuados de calcio y fósforo. Aumentar el nivel de calcio a medida que las aves envejecen es algo sensato, pero saber cuáles son los requisitos reales de calcio y fósforo es algo más difícil de determinar. Y el ave de hoy es muy diferente al ave que teníamos 10, 15 años antes. Y también las gallinas ponedoras son muy diferentes. Entonces, mientras que no tengamos estadísticas más sólidas, creo que el mejor lugar para empezar es con las recomendaciones de los creadores primarios. Y si usted reduce calcio y fósforo, usted va a ver un aumento en la eficacia de absorción y en la actividad de la fitasa. Y también tiene que usar fitasa. Hemos recibido muchas preguntas sobre calcio. Entonces la última pregunta será sobre ese tema. Si tenemos una fórmula adecuada, una dieta de calcio adecuada, ¿es conveniente añadir más calcio o usar calcio soluble en el agua? ¿En qué caso sería adecuado? ¿Cuál sería su comentario? El calcio soluble en agua solo se debe utilizar en casos en que es una emergencia. Usted, por ejemplo, vio que hubo un error en la fabricación del alimento, por ejemplo, o si usted ve una caída repentina en la calidad de las cáscaras o en la producción. Yo creo que esa es una acción inmediata adecuada hasta identificar exactamente el problema. Usted tiene que tomar cuidado porque las aves no pueden regular el consumo de calcio en el agua. Otra oportunidad es darle calcio que pueda consumirse libremente. Por ejemplo, nosotros
retiramos todo el calcio en grandes partículas y para que las aves pudieran escoger lo que querían. Y las aves pudieron consumir tanto calcio como quisieron. Entonces consumieron la misma cantidad de calcio. Yo creo que si las gallinas pueden elegir, no van a consumir calcio en demasía. Y si lo necesitan, van a consumir más calcio. Esa es una medida difícil de implementar, pero es mejor que solo darlo en el agua. La última pregunta. Yo sé que usted ha escuchado hablar de esta nueva tendencia de suministrar, dar esta alimentación empilada, ¿no? En 4 capas. ¿Qué comentario usted tiene? ¿Qué piensa usted de este sistema de alimentación? Es una idea intrigante. Estamos empezando haciendo un poco de investigación sobre eso. La idea es que en la mañana las gallinas, o después que la gallina pone el huevo, después usa calcio y fósforo para crear hueso. Y el ratio necesario para la cáscara es muy diferente del ratio de calcio y fósforo necesario para crear hueso. Ese es el principio de esta alimentación dividida. Entonces, yo creo que es difícil en los periodos de tiempo en que una gallina puede poner los huevos a las 6 de la mañana y otro a la 1 de la mañana. Entonces, en el lote tienes gallinas con diferentes requisitos. Tal vez eso sea una mejor medida para atender a las necesidades o los requisitos nutritivos de todo el lote, que darle el mismo alimento siempre. Pero aquí hay problemas, ¿no? Yo realmente quisiera ver cómo está funcionando este sistema en la industria. Gracias, doctor Colbert, por su ponencia, sus respuestas. Tenemos muchas preguntas ahora y vamos a tratar de contestarlas todas. Le voy a mandar a usted todas estas preguntas y después se las encaminaremos de nuevo a las personas que hicieron esas preguntas. Bueno, por ahora queremos agradecerle su presencia, doctor Colbert, Francisco Miranda, también por su apoyo. Y los invitamos a los siguientes webinars. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.